Muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Yepes desde Quito, Ecuador. El día de hoy vamos a hacer una pequeña presentación de 3 estrategias de inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York orientada a índices bursátiles. Cabe recalcar que yo trabajo con el índice SPY, el índice Dow Jones y el índice Nasdaq. ¿Ok? Primero quiero conversarles un poquito acerca de mí. Soy Andrés Yepes, soy ingeniero en sistemas informáticos, en telecomunicaciones y networking. Dentro de mi experiencia profesional he trabajado en algunos proyectos del Estado aquí en Ecuador. Participé en el Censo Nacional de Instituciones Educativas, que dio origen al Archivo Maestro de Instituciones Educativas implementados por el Programa de Alimentación Escolar. Posteriormente pasé a trabajar en el Ministerio de Educación, ¿sí? En una de las entidades más fuertes del Estado. Y posteriormente fui parte del Distrito de Educación en un estado desconcentrado del servicio del Ministerio. Posteriormente pasé a trabajar en la Vicepresidencia de la República en un proyecto denominado la Secretaría Técnica de Discapacidades, ¿sí? Que estaban impulsando un proyecto denominado Joaquín Gallegos Lara para personas con discapacidad. Posteriormente pasé a trabajar en otro ministerio de aquí de Ecuador, denominado el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el cual desempeñaba las funciones de administrador de base de datos. Y por último pasé a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda como desarrollador de software. Mi faceta de emprendedor, sí, actualmente soy inversionista de la Bolsa de Valores de Nueva York a tiempo completo, especializado en lo que es índices bursátiles. ¿Ok? También soy fundador del movimiento La Economía Social del Conocimiento Tecnológico. En este movimiento lo que trabajamos aquí es justamente, hablamos del tema de finanzas personales, orientado al tema social, es decir, a las personas, utilizando el conocimiento y a favor de las herramientas tecnológicas. Mi apreciado inversionista, apreciado panelista, déjame decirte algo. Esto no se trata de mí, sino que me permitas contarte algo. Cuando yo era empleado público, en una etapa de mi vida donde pasaba tanto tiempo en el trabajo que apenas llegaba el fin de semana a ver a mi familia. Sí, en esta faceta yo perdí 5 años de mi vida de mi primera nena. ¿Sí? Respeto mucho el punto de vista de todas las personas y sí considero que uno tiene que encontrar en su interior las respuestas que le lleven a ese objetivo. En mi caso, descubrí que no disfruto más en la vida que ver crecer a mis hijas y compartir con mi familia. Cada día que pasa es como un nuevo amanecer para mí. Y estoy seguro que con la perseverancia, la disciplina y el entusiasmo de cada uno pueden alcanzar cualquier meta que se proponga. ¿Okay? Bienvenidos a este fascinante mundo de las inversiones. Si están aquí es porque quieren aprender a invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York o quieren incrementar su patrimonio con un instrumento financiero. A continuación, voy a mostrar 3 estrategias en las cuales me ha dado los mayores resultados en este proceso de aprendizaje. Si te estás preguntando solo 3, déjame contarte un secreto. Hoy en día utilizo solo el 20% del conocimiento para generar el 80% de resultados. Sin más palabras, vamos al grano. Empecemos. La primera estrategia se llama el alto del día y el bajo del día. Vamos a hacer un pequeño concepto. Esta estrategia se utiliza en un análisis del día anterior de la siguiente manera. Observamos velas diarias, por ejemplo, en este gráfico de aquí. Esta es una representación del índice SPY, ¿sí? En el cual encontramos una resistencia más o menos en niveles de 217, ¿sí? Y un soporte en 215. Entonces, ¿en qué consiste esta estrategia? Una vez que se abre la bolsa de valores, ¿sí? Dependiendo del horario de apertura de cada país, lo que hacemos es esperar 15 minutos para analizar la tendencia y marcar un nuevo alto del día o un nuevo bajo del día, como el siguiente ejemplo. ¿Sí? En esta parte superior podemos observar
que se ha generado un nuevo alto del día y un nuevo bajo del día. Hasta ahí es la parte inicial. Esto sucede en los primeros 15 minutos de apertura de la bolsa de valores. Lo siguiente que vamos a hacer es esperar en vela de 5 minutos el rompimiento de este soporte o el rompimiento de la resistencia. Y en velas de 1 minuto vamos a observar la confirmación de la entrada con la vela de retroceso. ¿Ok? Sí, en este gráfico ya estamos justo en la entrada principal de la confirmación de la vela. En este caso estamos haciendo una operación a la baja, ¿sí? En el cual rompió el soporte en velas de 5 minutos y en velas de 1 minuto lo que estamos esperando es justamente esta vela de retroceso. En este caso es una vela verde, ¿sí? En velas de 1 minuto. Y al momento que se dé esta señal entramos en la operación. ¿Ok? La segunda estrategia se llama rompimiento de canal. Esta estrategia se basa en 2 puntos importantes. La primera es la identificación del canal lateral, ¿sí? Y la segunda es estar atentos a este rompimiento. Para identificar un canal lateral debemos tomar en cuenta los siguientes parámetros. Identificar una resistencia y un soporte que define este canal como el siguiente ejemplo. ¿Ok? En esta gráfica podemos observar que el precio de la acción topó esta zona de resistencia. No hablamos de puntos exactos, ¿sí? Siempre hablamos de zonas. Por ejemplo, en esta parte superior tenemos esta zona de resistencia y en la parte inferior es una zona de soporte. Entonces, para identificar el canal lateral lo que hacemos es ver que topó aquí en la parte de resistencia, topó con el soporte y acá volvió a topar nuestra zona de resistencia. Y es así como se ha formado un canal lateral. Nuestra estrategia es estar atentos al rompimiento de este canal, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Ok, muy bien. Ahora, vamos a prestar mucha atención. Cuando el mercado se encuentra dentro de este rango, generalmente se denomina chopping, existe un momento de incertidumbre entre compradores y vendedores. Te recomiendo que te mantengas tranquilo. Respira profundamente y estar atento al rompimiento de este canal. En el momento que rompa este canal, sea hacia arriba o sea hacia abajo, es el momento de entrar. Esta estrategia requiere de 2 componentes principales, ¿sí? Observar muy bien el tema del canal y aquí va un pequeño tips adicional para que puedas estar alenta al rompimiento en el siguiente gráfico. Observa el rompimiento del canal y ahora te voy a hablar de 2 velas muy importantes, ¿sí? Que se utiliza para identificar si es que va a romper hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Esta vela se denomina martillo invertido. ¿Esto qué significa? Cuando está en la parte o en la zona del soporte, ¿sí? Esta vela significa que posiblemente va a haber una caída o va a continuar con una tendencia bajista. ¿Ok? Cuando tenemos esta vela, ¿sí? Se denomina la vela martillo. Esta vela me indica que posiblemente puede haber una ruptura hacia arriba. ¿Ok? Entonces, con estas 2 velas, nosotros podemos identificar, ¿sí? En qué momento posiblemente se pueda romper, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Ok, la tercera estrategia se llama tendencia alcista o bajista. Esta técnica es muy interesante porque me permite invertir en una tendencia, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el canal alcista como en el siguiente gráfico. ¿Ok? Nos vamos a fijar en las zonas donde el precio de la acción trata de ir hacia abajo, es decir, en esta zona de aquí, en esta zona de acá y en esta zona de acá. ¿Sí? Si no logra pasar esas líneas que hemos trazado anteriormente, eso quiere decir que está respetando nuestro canal alcista en este caso. ¿Ok? Vamos ahí. Aquí viene lo bueno.
Cuando trate de romper la línea inferior y rebota, en ese momento es el momento ideal para poder realizar una operación en este canal alcista. Ah, ya, perfecto. Esa es una excelente pregunta. Con estas estrategias, me preguntan si me apoyo en otros indicadores o solo en las velas. Ok, perfecto. Para yo realizar el análisis, el primer factor que determina mi entrada es el precio como tal. El segundo factor que yo utilizo es el volumen de la transacción, ¿sí? Y el tercer indicador que yo utilizo es el RSI, ¿sí? Con esos tres parámetros, las velas, el volumen de la transacción y el RSI, utilizo estas estrategias. No utilizo otros indicadores, eh, sencillamente porque dentro de mi estrategia trato de hacerlo lo más simple posible para poder transmitir el conocimiento a las personas. En muchas ocasiones, dentro de mi proceso de aprendizaje, había utilizado un montón de indicadores, aproximadamente como unas 8 o 7 indicadores para definir una estrategia, pero poco a poco me di cuenta que entre más simple sea la estrategia, iba obteniendo mejores resultados. ¿Ok? Veamos si es que hay otra estrategia. Otra pregunta en relación a la estrategia. Ahora, hasta que veamos el tiempo, de acuerdo al criterio defines tu, ok, el take profit o el stop losser, sí, efectivamente, al momento de realizar el análisis para la operación del siguiente día, yo ya defino con anterioridad exactamente cuánto estoy dispuesto a ganar y cuánto estoy dispuesto a perder. ¿Ok? Entonces, si yo hago una operación intradía, en promedio, voy a hablar un poquito de porcentajes. Cuando entro en una operación intradía, estoy dispuesto a ganar el 30% del valor que estoy invirtiendo y también estoy dispuesto a perder ese 30%. ¿Sí? Entonces tengo una relación de 1 a 1. ¿Por qué lo tomo así? Porque justamente estas operaciones de intradía son muy rápidas. Es decir, más o menos en unos 15, 20 minutos la operación ya se define si es que fue una operación ganadora o una operación perdedora. Y obviamente protejo el capital con el stop losser y también defino el profit al momento de invertir. Algo que es súper importante analizar y muchas de las personas me preguntan por qué escogí los índices bursátiles como instrumento de inversión. ¿Sí? Y esto es súper interesante porque dentro de los índices como el SPY, el Dow Jones y el índice Nasdaq, justamente por ser la agrupación de varias empresas, son más nobles a la estrategia. ¿Qué quiero decir? A ver, si es que el índice SPY, ¿sí? Empieza a subir, ¿sí? Independientemente si a 5 o 10 empresas que conforman el índice SPY les está yendo mal en cuestiones de ventas o de pérdidas, como es un índice, este índice lo que está haciendo es llevar la tendencia de todas las 500 empresas. Entonces, si yo defino una estrategia basado en la tendencia del índice, es un poco más, no digamos sencillo, pero es un poquito más noble. Es decir, que respeta la estrategia de inversión debido a que se compone por un índice. ¿Sí? Y lo más interesante es que yo puedo aplicar la misma estrategia en los tres índices, tanto en el SPY como el Dow Jones y como el índice Nasdaq, justamente por esa característica. Porque estos índices lo que hacen es llevar la tendencia en el mercado y definir en tiempos prolongados esa tendencia. Entonces, de esa manera es importante que yo pueda controlar, ¿sí? Controlar el tema del capital y pueda hacer proyecciones de inversiones de una manera, digamos, un poco más segura que trabajar con un producto en específico.
Aquí tenemos esta pregunta que es muy importante. Podríamos decir que los tres índices que analizas tienen correlación positiva. Sí, efectivamente. El índice SPY y el índice Dow Jones son como hermanos gemelos, estos dos índices. ¿Sí? Entonces, al tener similares características, porque tomemos en cuenta que algunas empresas que conforman el índice SPY también están conformándole el índice Dow Jones, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que tienen similares características y que generalmente, ¿sí? Siguen la misma tendencia. Ahora, ¿qué pasa con el índice Nasdaq? El índice Nasdaq es como la prima hermana de los índices anteriores. ¿Sí? En ciertas ocasiones, cuando el índice SPY y el Dow Jones están hacia arriba, el índice Nasdaq va hacia abajo. Pero en ciertas oportunidades del mercado, los tres índices se alinean en la misma tendencia. La única diferencia es que el índice Nasdaq tiene mayor volumen de transacción y se mueve un poquito más rápido. ¿Sí? Pero si los tres índices están alineados en la misma tendencia, es posible aplicar la misma estrategia en los tres índices y así maximizar las ganancias y minimizar los riesgos. Ok, perfecto. Veamos si es que hay otra pregunta adicional por acá. Vamos a revisar acá. Vamos a revisar el chat para ver si es que hay otra pregunta adicional. No, ok. Ok, perfecto. Voy a compartir la presentación. Sí, y si me puedes decir efectivamente si es que se puede visualizar la presentación. Por favor, si me pueden confirmar, si pueden ver mi pantalla. Ok, perfecto, perfecto. Ok, continuemos. Veamos aquí. Ok, perfecto. Voy a compartir mi pantalla y voy a hacer un pequeño resumen de estas tres estrategias. ¿Sí? La primera estrategia que hemos revisado se denomina alto del día y bajo del día. ¿Ok? Esta estrategia generalmente se la aplica en operaciones intradía. ¿Ok? Y la modalidad es esperar 15 minutos a la apertura del mercado y verificar en velas de 5 minutos cuál va a ser la tendencia del mercado. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo de gráfico, como podemos observar, existe una tendencia bajista. ¿Sí? Y ya hemos definido en los primeros 15 minutos el alto del día y el bajo del día. ¿Cómo sucede esto? Pues digamos que el precio de la acción empieza aquí, los primeros 5 minutos, después vienen los siguientes 5 minutos y aquí vienen los siguientes 5 minutos. Es decir, aquí en este rango de aquí, yo ya he definido lo que es el alto del día, ¿sí? En esta parte superior, y el bajo del día, es decir, en donde inició la operación de la bolsa. Entonces, una vez definido ya este alto del día y bajo del día, lo que hago es en velas de 5 minutos ver si es que rompe, ¿sí? Este alto del día, ¿sí? O hay un cambio de tendencia. ¿Cómo defino yo el cambio de tendencia? Es justamente en velas de 5 minutos. Una vez que se define la tendencia, como en este gráfico es una tendencia bajista, ¿sí? Lo que yo estoy esperando es que rompa el bajo del día, es decir, esta zona de soporte, ¿ok? ¿Sí? Y cuando rompa esa zona de soporte en velas de 5 minutos, espero en vela de 1 minuto la confirmación de la entrada. Es decir, como estoy en una tendencia bajista, ¿sí? Lo que voy a esperar es un retroceso.
En este caso voy a esperar una vela verde, como en este ejemplo de aquí, o puede ser también esta vela verde de acá, pero en velas de 1 minuto, ¿sí? Entonces en velas de 5 minutos defino la tendencia y en velas de 1 minuto confirmo la entrada de la operación, ¿ok? El rompimiento de canal lateral es un poco más, sencillo, digamos en el sencillo, en la expresión de que en este momento es importante concentrarse en esta identificación del canal. Es decir, el precio de la acción topa aquí, topó acá y topó aquí. ¿Sí? Entonces en el transcurso de este tiempo también lo estoy viendo en velas de 5 minutos. ¿Sí? Este canal lateral lo identifico en velas de 5 minutos y lo que voy a esperar es que en velas de 1 minuto voy a esperar ese rompimiento. ¿Cómo identifico yo el rompimiento de ese canal? Perfecto. Una vez que yo ya tengo identificado en velas de 5 minutos, empiezo a observar en velas de 1 minuto, por ejemplo, esta vela verde. ¿Sí? Que está topando la resistencia de mi canal. Esta vela verde con esta forma de aquí es la vela martillo, ¿no es cierto? Ok. Entonces, si es que aparece esta vela verde, yo tengo la posibilidad de que rompa el canal hacia arriba. ¿Sí? Caso contrario, ¿qué es lo que estoy esperando? Estoy esperando un rompimiento de canal hacia abajo. ¿Y cómo lo identifico? En velas de 1 minuto con la vela martillo invertido. Como podemos ver aquí en este ejemplo, apareció esta vela martillo invertido. ¿Sí? Aquí hubo una pequeña recuperación del mercado, ingreso de compradores, pero otra vez aparece la misma vela martillo invertido. ¿Sí? Que posiblemente me está diciendo que va a romper hacia abajo. Y como podemos observar aquí en esta imagen, efectivamente se dio la señal en confirmación de velas de 1 minuto. Y fue aquí donde nosotros entramos en el rompimiento del canal, en una operación bajista. ¿Ok? La tercera estrategia, que está basada justamente en tendencias tanto alcistas como bajistas, este tipo de tendencia o este tipo de estrategia se utiliza justamente en estas operaciones de 3 días. Es decir, si yo abro una operación el día lunes, ¿sí? Yo máximo dejo la operación hasta el día miércoles. Ejemplo, he identificado ya un canal alcista, ¿sí? Y estoy aquí en este nivel de acá. ¿Ok? Entonces el día lunes, posiblemente el día lunes empezó aquí, ¿sí? Y he observado que no hubo el rompimiento del canal. Es decir, el precio de la acción respetó el canal alcista y es aquí donde yo empiezo a abrir la operación. ¿Ok? Una vez que abro la operación, esto es lo que sucede el primer día. Este sucede el día martes y esto sucede el día miércoles. Y en este momento es donde yo ya cierro la operación. ¿Y qué es lo que hago? Continúo observando el recorrido de la acción y estoy observando que otra vez el precio de la acción tope el piso de mi canal alcista. Y lo que estoy esperando es justamente el mismo comportamiento. Es decir, que exista o que respete mi canal alcista y voy a entrar más o menos en estas posiciones de aquí. Y repetimos el mismo proceso. Lunes, martes y el día miércoles cerramos la operación. ¿Ok? Entonces vamos a ver si es que ahí está un poquito más claro el tema de la estrategia y si es que tenemos alguna otra pregunta adicional. Ok, perfecto. Ángel dice que está muy bien, que se entendió perfecto el tema de la estrategia. Vamos a ver si es que hay otra inquietud acerca de estas 3 pequeñas estrategias.
Ok, perfecto. Me parece que no tenemos más preguntas o al final de la presentación. Vamos a ver si es que hay alguna inquietud o si es que podemos interactuar con alguna persona a través del chat. Ok, entonces vamos a continuar con la presentación. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta. ¿Esto solo aplica para las acciones? Sí, bueno, efectivamente yo lo utilizo en índices bursátiles. Con estas estrategias que lotes conviene operar. Eh, con estas estrategias yo opero generalmente de acuerdo al capital. Por ejemplo, si tengo un capital de $5,000, ¿sí? Lo que yo hago es comprar o invertir solo la tercera parte del capital inicial, ¿sí? Y tengo una estrategia en el cual solo puedo perder el 2% del capital inicial y mi objetivo en una operación intradía es obtener el 3% de esa operación. Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que tengo $1,000, ¿sí? De esos $1,000, yo solo voy a invertir $330, es decir, la tercera parte, ¿sí? Y mi objetivo es perder solo $20, ¿sí? Solo $20 de los $1,000, ¿sí? Y mi objetivo de ganancia, digamos que son $30. Es una relación de más o menos 1-1, 2-1. ¿Ok? Entonces estoy dispuesto a perder $20, pero también estoy dispuesto a ganar de 20 a $30 en una operación intradía, ¿sí? Por ejemplo, en el índice SPY, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que yo defino en mi estrategia de operación. Con respecto a la cantidad de lotes, dependerá mucho del capital. Por ejemplo, si mi estrategia me permite comprar 2 o 3 lotes, pues en ese día compro 4 o 5 lotes, pero solo realizo una sola operación. ¿Sí? Realizo una sola operación y una vez que termina la operación, sea en positivo o en negativo, procedo a lo que es el registro de la bitácora de la operación. ¿Sí? Y ahí termina el día como tal. ¿Ok? Entonces, esa es una operación intradía. Pero si estoy haciendo una operación un poquito más a largo plazo, digamos de 3 días, lo que sí empiezo a analizar es, por ejemplo, estoy dispuesto a ganar el 30% y estoy dispuesto a perder el 20% de la cantidad de dinero que voy a invertir. ¿Sí? Y más o menos es como la acumulación. Si cada día yo hago una operación, es decir, si hago una sola operación de lunes a miércoles, es decir, voy a sumar la cantidad de dinero invertido en los 3 días. ¿Ok? Entonces opero lunes, dejo abierta la operación martes y la cierro miércoles y obviamente no hago operaciones de intradía por estrategia de inversión. Es decir, para proteger el capital, ¿sí? De acuerdo a la estrategia. ¿Ok? Si hay alguna otra pregunta tal vez. Ok, vamos con la primera pregunta. ¿Qué tan convenientes son los de split de City Capital? Porque también es determinante en el scalping. Perfecto. Sí, es una excelente pregunta y dentro de la estrategia de inversión, es decir, del 2% del capital que estoy dispuesto a perder, está incluido el split de City Credit Capital. Es decir, dentro de la estrategia de inversión ya está contemplado los valores de comisión del broker. La siguiente pregunta, ¿qué porcentaje de aciertos aproximadamente se tiene con las operaciones? Perfecto. Esa es una excelente pregunta. En la primera estrategia, que es el alto del día y del bajo del día, tengo un porcentaje de asertividad del 70%. Por ejemplo, de 10 operaciones, 7 operaciones son positivas y 3 operaciones son negativas. En el caso del canal lateral,
Sí, tengo un porcentaje de 8-2, es decir, de 10 operaciones, 8 son positivas y 2 son negativas. ¿Sí? Y en el caso de la tendencia alcista o bajista, el porcentaje es similar, 7 operaciones positivas y 3 operaciones negativas, más o menos, ¿no? De acuerdo a cómo se vaya moviendo el mercado. Siempre, obviamente, con el tema de la protección del capital, que es fundamental al momento de realizar cualquier tipo de estrategia o cualquier inversión en el mercado. Aquí hay otra pregunta que me dice, solo está en lo operativo. No comprendo muy bien la pregunta, tal vez si es que me puedes formular de diferente manera para poder contestarte. Ah, perfecto. ¿En qué horario conviene operar estas estrategias? ¿Ya? Yo estoy acá en Quito, Ecuador, ¿sí? Y yo me rijo mucho al tema del horario actual de Nueva York. Es decir, en este momento en mi país son las 9:55, pero la hora de Nueva York son las 10:55. Entonces, el horario de la Bolsa de Valores de Nueva York empieza a las 8:30, ¿sí? En horario de aquí de Ecuador, 9:30 horario de Nueva York. Y yo opero máximo hasta las 11 de la mañana. ¿Sí? Máximo 11 de la mañana. Yo realizo entre 2 a 3 operaciones diarias, depende de lo que esté mi estrategia del día anterior. Y a las 11 de la mañana yo ya cierro las operaciones en intradía. ¿Ok? Ahora, hay una segunda apertura de la bolsa, ¿sí? Que es en la tarde, más o menos 13 horas de aquí de Ecuador, más o menos son 2 de la tarde, hora de Nueva York. Y es una segunda apertura donde existe mayor volumen de transacción. Generalmente, si es que ya realizo una operación en el primer horario, ya no realizo otra operación en el segundo horario. Si es que no veo una, una tendencia clara en las primeras horas de la mañana, pues sí, obviamente espero hasta el segundo horario, observo el volumen de la transacción y veo si es que hay suficiente fuerza entre compradores y vendedores, y si es que no existe una señal clara como tal, no opero y así protejo el capital. Ok, vamos a ver si es que hay otra pregunta. Ya, entonces operas cuando hay mayor volatilidad. Sí, el porcentaje de acierto, hagamos en promedio de las tres estrategias, es de 7-3. Es decir, de 10 operaciones, 7 son positivas y 3 son negativas. Entonces, para operar, lo que yo utilizo es justamente estas aperturas de la bolsa donde existe mayor volumen de transacción y obviamente un poco de mayor volatilidad, porque eso me permite ingresar justamente en los rompimientos de resistencias o de soportes. Y como son operaciones tan cortas, de más o menos de unos 15, 20, 25 minutos hasta 30 minutos, ¿sí? El porcentaje de asertividad es mucho mayor. Obviamente todo dependerá del perfil de inversionista, ¿no? En este caso yo utilizo este tipo de estrategias porque es así como he definido mi forma de operar. Sin embargo, tengo entendido que otras personas utilizan otro tipo de estrategias, otro tipo de indicadores y que también tienen excelentes resultados. Todo dependerá de cómo la persona que está realizando las operaciones se sienta cómodo al momento de invertir. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta tal vez? Algo súper importante, por ejemplo, que dentro de la estrategia de inversión, sí, y voy a hablar este tema de la volatilidad, es que por estrategia de inversión, sí, por estrategia de inversión, yo opero lunes,
martes, miércoles y posiblemente el día jueves estoy cerrando alguna operación que dejé durante la semana o hago una operación intradía el día jueves. Y los días viernes, por estrategia, yo no opero. Es decir, justamente para evitar un poco el tema de la volatilidad del mercado. Es decir, sabemos que los días viernes o generalmente hay cierre de los contratos y para el movimiento del mercado es importante cerrar este tema de las fechas de los contratos y existe una mayor volatilidad los días jueves y los días viernes. Por estrategia, ¿sí? Yo no opero los días viernes y el día jueves solo realizo una operación. Otra pregunta que me hacen aquí, ¿qué broker estoy utilizando? Yo utilizo la plataforma de Citi Credit Capital, ¿sí? Porque dentro de mi estrategia de inversión se ajusta perfectamente a mi plan de inversiones. Anteriormente, sí, efectivamente yo utilicé algunos brokers, ¿sí? Que no me permitían operar desde mi país, Ecuador, ¿sí? Pero cuando yo encontré a Citi Credit Capital y observé que la plataforma me garantizaba mi estrategia de inversión y obviamente todas las seguridades que tiene la plataforma, es un excelente aliado para el crecimiento del capital. Perfecto, veamos si hay alguna otra pregunta o si es que estuvo claro este tema de las estrategias o hay alguna otra pregunta que queramos ampliarla. Ok. Vamos a continuar un segundito con el tema de la presentación. Vamos a terminar con el tema de las diapositivas y al final vamos a hacer más o menos unos 2 o 3 minutos de preguntas finales para cerrar este tema de estas estrategias, para dar un pequeño antecedente, un pequeño resumen de esta presentación y podemos cerrar esta videoconferencia. ¿Ok? Perfecto. Voy a pasar al tema de la presentación. ¿Sí? En donde ya tenemos aquí la sección de preguntas de las estrategias, donde ya hemos solventado algunas de las inquietudes. Y bueno, como parte del proceso de inversión, es súper importante que todas las operaciones se las realice con estrategia y que no sea de forma emocional. Sí, es súper importante que al momento de invertir hagamos todo lo posible para que todas las operaciones sean estratégicas y no sean emocionales. Tomemos en cuenta que cuando el mercado se está operando, es muy importante el control de las emociones, ¿sí? Y por ello es importante llevar las acciones de inversiones al subconsciente. Es decir, que todas las operaciones de una u otra forma sean de forma automática. No automática en el sentido de que doy un clic y ya está hecha la operación, sino que la estrategia como tal, el hábito, la disciplina de inversión se transforme en una acción que sea del día a día. ¿Sí? Entonces, aquí quiero compartirles algunos tips o algunos rituales que, por ejemplo, yo utilizo al momento de invertir. Generalmente lo que hago es levantarme un poco temprano, salgo a trotar unos 30 minutitos antes de la apertura de la bolsa, tomo bastante agua y empiezo a mentalizarme en las mañanas. Es decir, me miro al espejo, ¿sí? Y empiezo a repetir algunas frases de programación neurolingüística, como por ejemplo, 30 minutos antes de operar, yo defino estas pequeñas actividades. Por ejemplo, digo, yo, Andrés Yepes, en este momento estoy duplicando mis ingresos. Tú, Andrés Yepes, en este momento estoy duplicando mis ingresos. Andrés Yepes, en este momento estoy duplicando mis ingresos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos aplicando lo que es la programación neurolingüística. Y lo que estamos haciendo es llevar toda la acción, toda la energía, todo
la programación mental hacia el tema de inversiones y lo llevamos a ese momento, ¿sí? Entonces, una de las principales opciones es desconectarse, ¿sí? Desconectarse del teléfono celular. Yo, por ejemplo, trato de mantenerme lo más aislado posible al momento de operar, que esa hora y media que estoy en el mercado sea lo más productivo posible, ¿sí? Y una vez que termino la operación o la jornada, me desconecto de esa actividad. Sí, empiezo a hacer realizadas diferentes, salgo un poquito al parque, realizo otras actividades. ¿Por qué? Porque es súper importante esta desconexión, porque el cerebro necesita oxigenar, ¿sí? Necesita oxigenarse para poder seguir observando nuevas señales al momento de realizar la estrategia. Sí, muchas de las personas, muchas de los estudiantes que trabajan con nosotros, al inicio pasan muchas horas sentadas frente al computador y llega un momento de saturación, donde se pierde toda la visión de la inversión de la estrategia y es justamente por eso, porque el cerebro está tan saturado, ¿sí? Que empieza a ver señales donde no hay. Y esto es muy normal en el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Es parte de la curva de aprendizaje, pero en algún momento hay que encontrar un equilibrio entre la estrategia, el momento de invertir y el momento de oxigenar el cerebro para poder continuar con las operaciones. Otra de las partes súper importantes es el tema de la disciplina. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer unas pequeñas actividades muy sencillas para poder obtener un poco de disciplina. El primer paso para obtener disciplina es bautizar los lugares. ¿Sí? Por ejemplo, al momento de invertir, tenemos que tener claro dónde están todas las herramientas, las bitácoras, los apuntes, el esfero, los gráficos, todo exactamente en el mismo lugar de siempre. ¿Para qué? Para que siempre que nosotros necesitamos de alguna herramienta al momento de invertir, sepamos exactamente en qué lugar se encuentran y en qué lugar están a nuestra disposición. Mantener el orden y el aseo al momento de invertir en su lugar de trabajo, ¿sí? Realizar un conjunto de actividades diarias, es decir, voy a definir un cronograma de actividades para el momento de invertir, ¿sí? Y súper importante es invertir en la parte espiritual. Audiolibros, videos, libros, meditación, etcétera. Considero que el 90% de las operaciones son mentales. ¿Sí? Y es súper importante invertir en la parte espiritual. Es decir, mantener un equilibrio tanto en el interior como en el exterior. Porque de nada sirve tener todo el conocimiento, toda la estrategia, el manejo de la plataforma, si al momento de invertir estamos pensando en, qué sé yo, en un problema externo, en pagar el agua, la luz, el teléfono, una deuda, ¿sí? Entonces, todos estos factores son los que influyen al momento de invertir, ¿sí? Y para ello es importante trabajar la parte espiritual, llenar la bitácora como parte del proceso una vez que se termina toda esta parte de la operatividad en la plataforma. El día de mañana vamos a hablar justamente del tema del llenado de la bitácora y del plan SMART. El plan SMART es justamente la definición exacta del momento de invertir. Aquí defino cuánto estoy dispuesto a ganar, cuánto estoy dispuesto a perder, en qué tiempo voy a alcanzar el objetivo, ¿sí? Y me pongo metas muy realizables, muy reales. Es decir, el día de hoy mi objetivo es ganar $60, por ejemplo, un número al azar. El día de hoy mi objetivo es realizar 3 operaciones, nada más, solo 3 operaciones, ¿sí? Anotar los errores y revisar antes de invertir. Esto es fundamental. Esto es fundamental. El 80%, el 80% de los errores en las inversiones son debido a esta parte, ¿sí? Donde las personas generalmente no anotan cuál fue el problema que tuvo al momento de realizar una operación negativa, ¿ok?
¿Sí? Entonces, antes de invertir, antes de cualquier cosa, antes de prender el computador, es importante revisar los errores, ¿sí? De las operaciones anteriores. ¿Justamente para qué? Para evitar volver a cometerlos. Y con esta revisión de los errores, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es proteger el capital. Es decir, si sabemos de antemano que hace 2 semanas o hace un día cometimos un error, ¿sí? Al momento de invertir, ¿sí? Y revisamos ese error, ¿sí? Y dentro de la planificación vemos que ese error está latente, ¿sí? Lo mejor es no invertir ese día. Simplemente es no invertir hasta que se subsane ese error que fue revisado anteriormente. ¿Ok? Es parte de una estrategia, es parte del tema del control de capital que vamos a hablar el día de mañana y a través del llenado de la bitácora y del plan SMART. Bueno, aquí vamos a ya las palabras finales para dar como conclusión a esta videoconferencia. Espero que les haya gustado este reporte. Yo sinceramente me encantó escribir para ustedes. ¿Sí? Nada tiene efecto en este reporte si no lo ponen en práctica. Recuerden que si no lo prueban, nunca van a saber si lo que está en la mente se puede transformar en realidad. Aunque algunas cosas no suenen lógicas, son procesos que ya vienen implementando en miles de personas. ¿Sí? Miles de personas en el mundo que están ya en el mundo de las inversiones y que de una u otra forma ya han tenido una curva de aprendizaje y pueden transmitirte esos conocimientos en forma de estrategias. Quiero ese futuro para ustedes, es más, quiero ese presente para ustedes. ¿Sí? No, es importante que no se dejen atrapar por las opiniones de las personas. Seguramente las personas que dicen que no se puede realizar las cosas son porque jamás lo intentaron. Y notaremos que las personas que envían ese tipo de mensajes posiblemente no están viviendo la vida que soñaron. Por una sola razón, no se atrevieron a pensar diferente. ¿Ok? Dentro de mi propósito, ¿sí? Dentro del proceso de la economía social del conocimiento tecnológico, hay mucho camino por recorrer. Mi intención es ayudar a 1 millón de personas a pensar de forma diferente y contribuir de manera significativa en sus finanzas personales. Y que cada día, cada vez crezca más el mundo de emprendedores e inversionistas aquí en el mundo, Latinoamérica, en el viejo continente y en todas partes del mundo. La información que yo tengo en este momento es demasiado valiosa para mí. ¿Sí? Y es imposible que yo me la guarde solo para los fines didácticos. ¿Sí? Lo que nosotros queremos es ayudar a más personas como tú que necesitan y quieren prosperar en su negocio o profesión. Para ello, aprender el arte de invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York es nuestro objetivo. Por último, déjame decirte una frase que me gusta mucho y que cada vez que veo un reto lo repito continuamente. El exceso de análisis produce parálisis. La única forma de vencer el miedo es la acción. Yo tomo acción. Ha sido un placer compartir con ustedes. Mi nombre es Andrés Yepes. Estoy desde Quito, Ecuador. Aquí están algunos datos sobre el tema de mi página web de Facebook. Tenemos un canal de YouTube en el cual tenemos todos los videos de la estrategia, muchos videos sumamente gratis para todas las personas que quieran conocer un poquito más sobre este tema de inversiones. Y obviamente ahí está mi número telefónico. Soy de Quito, Ecuador y estoy a las órdenes.